Estoy ya grabando la clase, listos. Estábamos hablando de las excepciones a Mendel y hablamos de codominancia, de dominancia incompleta y pues de la típica que siempre hemos venido nosotros hablando, que es la dominancia completa, que es la que cumple las normas de Mendel. Entonces terminamos con esta figurilla que nos resume estas dos características, dominancia completa, o es bien sea azul, o es bien sea blanco, ¿no es cierto? La dominancia incompleta, ese color intermedio, entonces si tenemos blanco y azul, entonces tendríamos este azul aguamarina, o la codominancia, tenemos ambos, tenemos el blanco y tenemos el azul. Y ahí quedamos la clase pasada. Entonces, recordemos, aquí vamos chuleando, dominancia, esto está gruesísimo, dominancia incompleta, codominancia, ahora seguimos con alelismo múltiple. ¿Quién se acuerda de su clase de celular? El ejemplo que les daban de alelismo múltiple. ¿Alguno de ustedes? Nada, ¿no se acuerdan? ¿Quién se atreve a decir algo? Alelismo múltiple, el pelo del gato, no sé exactamente cuál sea el pelo del gato, pero sí es el pelo de algún animal. En este caso estamos hablando de los conejos. El del gato, de pronto estabas pensando en el gato cálico, que ese es ligado al X. Ese creo que en su laboratorio ustedes lo ven como con mucho más detalle. Y en uno de sus talleres también aparece el gato cálico. Bien, entonces, en este caso estábamos hablando de los conejos. Esto es el ejemplo típico que ustedes debieron ver en su clase de biología celular, donde tenemos que el color del pelo de los gatos está determinado por 4 alelos diferentes, por eso se llama alelismo múltiple. Entonces es un solo gen, pero ese gen tiene 4 diferentes alelos y el color del pelo resulta la combinación de esos 4 alelos. Entonces, si miramos aquí, se están demorando, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 fenotipos diferentes, pero tenemos 4 alelos. Tenemos el alelo C mayúscula, el alelo C, CH, tenemos el alelo CH y el alelo C minúscula. Voy a poner todavía más delgadito a esto. Entonces es la combinación de cada uno de estos alelos. Entonces, el pelaje negro. El pelaje negro es la combinación de por lo menos un C mayúscula. Si ustedes ven, todas estas combinaciones tienen un C mayúscula y el otro alelo no importa cuál sea. Entonces puede ser cualquiera de los 4. Solo tener un C mayúscula ya me da el pelaje negro. Tenemos el chinchilla. El chinchilla es únicamente la combinación de dos chinchillas. Entonces es homocigoto para chinchilla, nos da este pelaje particular. Este otro, que es el que domina el gris claro, entonces puede ser la combinación de dos alelos, pero siempre vamos a tener por lo menos un chinchilla. Entonces, cuando existe un solo chinchilla y el otro va a ser bien sea el CH o el C minúscula, nos va a dar entonces este otro fenotipo. Si fuera C chinchilla con el C mayúscula, pues tenemos el fenotipo gris, el fenotipo, sí, oscuro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas combinaciones. El Himalaya, entonces tenemos aquí Himalaya, puede ser CH, CH o CH con el otro que le sigue, que es el albino.
Y para el pelaje albino, pues debemos tener homocigoto para C minúscula. Entonces tenemos estas dos opciones, donde únicamente el estado homocigoto me da ese fenotipo, y las otras son las combinaciones de esos 4 alelos. Entonces, un gen, 4 alelos diferentes, alelismo múltiple. También lo podemos, digamos, otro ejemplo que se observa bastante es en los tréboles. Ojalá cuando nos podamos volver a sentar en el pasto, comencemos a mirar la cantidad de tréboles que hay y sobre todo los diferentes patrones que podemos encontrar en todos estos diferentes tréboles. Y en general se habla de 7 diferentes alelos en un solo gen, y son las diferentes combinaciones de 2 alelos que nos pueden dar o generar estas diferentes características. Entonces, ojalá la próxima vez que se sienten en el pasto y puedan ver tréboles, comiencen a identificar algunas de estas posibles diferencias entre los diferentes patrones en los tréboles. También, pues digamos, cuando vayan al mercado, fíjense en las arvejas, sobre todo en las plazas de mercado, pues puede uno diferenciar diferentes tipos de patrones en las alberjas. Estos son otro de los ejemplos. Y bueno, digamos que en general eso es alelismo múltiple, yo creo que es bastante claro. Un ejemplo, nuestro genoma es el HLA, el complejo de histocompatibilidad, donde en principio tenemos 3 genes, el HLA-A, el B y el C. Estos genes están muy involucrados en la respuesta inmune. Entonces, tenemos que tener muchísimas combinaciones de esos HLAs. Generalmente podemos hablar que cada uno de estos genes, el A, B o el C, puede llegar a tener hasta 100 alelos diferentes. Pero recordemos que cada uno de nosotros solo tenemos 2 de esos alelos para el A, 2 de esos alelos para el B, 2 de esos alelos para el C. Entonces, aquí vamos a tener 2 situaciones diferentes. Uno, pues es el alelismo múltiple, muchísimos alelos, ¿no es cierto? Pero también tenemos un ejemplo de codominancia. Cada uno de estos alelos, si se expresan, digamos, 2 alelos diferentes, cada uno es codominante con el otro alelo que se está expresando. Este HLA es generalmente el que oímos nosotros importante cuando va a haber un trasplante, digamos, un individuo que necesita un trasplante de algún órgano y que le necesitan buscar si el donante es compatible. En principio, lo que buscan es que tengan estos HLAs, los genes de HLAs iguales o lo más parecidos posibles el donante al receptor. O si no, pues si ustedes saben, pues comienzan a ver si esto está involucrado en la respuesta inmune, lo que va a generar es un rechazo completo al órgano que se está dando. Entonces, termina siendo súper importante. Ok, preguntas de alelismo múltiple. Creo que eso es bastante claro, directo al grano, no tenemos grandes problemas. El otro es los alelos letales. Los alelos letales ya los habíamos visto antes. Cuando hablamos de una enfermedad dominante, donde vemos que esta situación, pues el alelo dominante genera la enfermedad, pero en un individuo homocigoto para ese alelo dominante termina siendo una condición letal. Generalmente, entonces, esta letalidad ocurre durante el embarazo, generalmente es un aborto espontáneo, y muchas veces pues la madre ni se da cuenta. Entonces, si miramos esto a nivel, digamos, de pelaje en ratones, podemos tener que este ratoncito es heterocigoto, es amarillo, este también es heterocigoto, y al hacer el cruce, ¿cierto? Tendríamos entonces
inicialmente, si estuviéramos hablando de Mendel, una proporción de 3:1, ¿no es cierto? Donde tendríamos los 3 que van a tener ese Y mayúscula y el 1 que tendría ese Y minúscula y que sería el otro fenotipo. Pero en este caso, el tener el Y mayúscula me genera ese alelo letal. Entonces estamos viendo una proporción de un alelo letal, 2 individuos heterocigotos, en este caso fenotipo amarillo, y 2 homocigotos, pero para el otro alelo, que en este caso entonces estamos viendo el pelaje, llamémoslo gris, del ratoncito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una proporción 2:1, cuando en realidad la proporción es 1:2:1. 3 fenotipos diferentes, pero solamente estamos viendo 2. Entonces, esto a veces puede confundir. Sí, definitivamente, pues nunca lo vemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo estamos haciendo la pregunta, si estamos hablando de fenotipo o si estamos hablando de genotipo. Aquí tenemos pues varios ejemplos de cómo podemos ver esos ratoncitos y en este caso el fenotipo letal pues no lo vemos, no nació nunca. Entonces, pues otra vez, importante recordar la proporción 1:2:1. Vamos a ver 3 fenotipos diferentes, diferente a lo que veíamos con Mendel, la proporción 3:1, pero en este caso este 1 no se ve. Entonces, en principio vemos esta proporción 2:1 y eso a veces puede confundir con un estado mendeliano, digamos, típico. El otro ejemplo, este es un ejemplo que a mí me gusta bastante porque pues comienza a entender mejor la situación. En este caso tenemos lo que llamamos el ejemplo del gato sin cola. Entonces, en este caso estamos hablando de un gen, el gen que tiene el alelo M, y este gato es homocigoto para el alelo silvestre. Hay una mutación, que es esta mutación L, que es lo que llamamos la mutación del gato sin cola en estado heterocigoto. El gato no tiene cola, ya les muestro entonces un ejemplo. Y el homocigoto para este mutante no tiene, básicamente no sobrevive. Entonces, si vemos, aquí lo que sucede es que este gatico, ese alelo, no permite que se termine de formar adecuadamente lo que es la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral termina en una cola. El estado heterocigoto pues, no permite que se forme el final de la cola, pues digamos que no le genera grandísimos problemas al gato. Pero en estado homocigoto, ¿qué va a suceder? Pues no se permite que se forme la columna vertebral. Por lo tanto, si no se forma la columna vertebral, este gatico pues nunca se va a formar, va a terminar en un estado letal. Este gatico pues básicamente ni siquiera se forma en el útero durante el desarrollo. Entonces vemos un ejemplo donde el heterocigoto me genera una condición y el homocigoto me genera la letalidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aprovechen. Acuérdense que de pronto les quedan ahí dudas y ustedes me hacen las preguntas y yo no sé si les está quedando claro o no y después lo vemos en el parcial, que resulta que, ay no entendimos. Ok. Por ahora no. Ok, listo, perfecto. Gracias, Nicolás. Bien, el otro ejemplo, que también ya hemos hablado un poco, pero no le habíamos dado el nombre, es pleiotropía. Ahora quiero que ustedes miren, aquí todos estos eventos que hemos visto
están relacionados con diferentes alelos en un solo gen. De aquí para abajo, generalmente hablamos, o sobre todo aquí, generalmente hablamos de 2 genes. Entonces, por ahora, tengamos presente gen y diferentes alelos, se dice monogen, que a veces nos confundimos también con esto. Entonces, ya viene la diapositiva, no sé por qué se me está demorando. Listo, ya volvió. Ahora sí, ya me pueden oír. Listos. Entonces, un gen, un fenotipo característico, pero también podemos tener la situación donde un gen nos genera diferentes situaciones fenotípicas. ¿Quién se acuerda del ejemplo típico donde nosotros hablábamos de esto? ¿Se acuerdan? Providencia. ¿Cómo se llamaba ese síndrome? Síndrome de WS, o que bien, de Waardenburg, exactamente. Entonces, en este caso, tenemos que ya viene nuestra diapositiva con síndrome de Waardenburg, espero que sea esa, donde mientras carga, ¿se acuerdan que un daño en un solo gen generaba sordera, generaba la hipopigmentación en la piel, generaba, aquí llegó, el mechón blanco, las cejas y las pestañas también hipopigmentadas, y en este caso el iris azul intenso. Todo eso era ocasionado por una mutación en un solo gen, pero que afectaba de diferentes maneras los diferentes órganos debido a la ausencia, en este caso, de melanina. Entonces, un gen me genera diferentes cambios fenotípicos en diferentes órganos. Síndrome de Marfan es otro que tiene también esa característica de pleiotropía. En este caso, la proteína, una proteína muy importante del tejido conectivo, está dañada y pues hay muchos órganos que necesitan de ese tejido conectivo, de esa proteína particular. Entonces vemos daños en todos esos órganos que tienen ese tejido conectivo dañado. Entonces, sobre todo vemos aquí esta situación, el rectus cavum, muy típico del síndrome de Marfan, y vemos pues también daños en el ojo, en el corazón y algunas extremidades también. Esos son como los dos ejemplos más típicos. Entonces, hasta ahí voy a dejar con condiciones monogénicas, pero que se salen de las normas tradicionales de Mendel. Y vamos entonces a continuar con epístasis. Epístasis, en principio, vamos a hablar, o la definición de epístasis es una interacción entre dos genes. Entonces, ya no estamos hablando de una herencia monogénica, sino digénica, ¿no es cierto? Dos genes. Siempre que hablemos de epístasis, tenemos que pensar en dos genes. Y aquí voy a hacer un cambio de presentación para continuar entonces con nuestro tema de epístasis. Epístasis, bien. Entonces, otra vez, entre dos o más genes, pero pues en principio, digamos, los ejemplos que vamos a estar viendo son dos genes que están relacionados entre sí y que están influenciando la producción de un fenotipo particular.
Aquí les pongo ojo, y se los debería poner muchísimo más grande. Les voy a pintar aquí 2 ojos. Ojo, ojo, ojo. No estamos hablando de 2 alelos. Recordemos que todo lo que habíamos visto antes era 2 alelos, ¿no es cierto?, en un solo gen. El gen A, que puede tener el alelo A mayúscula o el alelo A minúscula. Aquí estamos hablando de 2 genes, el gen A y el gen B, y pues cada uno de estos genes puede tener también varios alelos. Entonces, epístasis, 2 genes. Bien, generalmente cuando entonces hablamos de epístasis, siempre comenzamos a ver que va a haber un gen que enmascara la expresión del otro gen. Y con esto entonces comenzamos nosotros a hablar de alelos epistáticos, donde alelos epistáticos y alelos hipostáticos, donde los alelos que van a enmascarar el efecto los llamamos epistáticos y los alelos cuyo efecto está siendo enmascarado los denominamos hipostáticos. Ahorita vemos ejemplos de esto para que entiendan mejor ese concepto. Bien, otra cosa que tienen que tener supremamente importante, y por eso les digo que en los conceptos básicos de Mendel los tienen que tener súper claros. Recordemos que cuando estábamos haciendo cruces de híbridos, entonces teníamos en este caso un cruce de híbrido, 2 parentales, 2 cepas puras. Tenemos que nuestra F1 eran todos heterocigotos, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Heterocigotos, y al cruzar este heterocigoto con sí mismo, nos generaba una F2 con unas proporciones fenotípicas de 9:3 a 3:1. Eso era Mendel. Ahora, aquí lo que estamos viendo es cómo esas leyes de Mendel no se cumplen en estos casos particulares relacionados con epístasis. Entonces aquí tenemos nuestro 9331, recordemos rápidamente, por si a alguno de ustedes se les olvidó, se les confundió. Y lo que sucede entonces con epístasis es que nos salimos de ese 9331. Pero si ustedes ven, se sigue manteniendo. En este caso, 9334, vamos a unir el 3, el 1. 97 es otro ejemplo. En este caso, unimos el 331. 961, unimos estos 2 13. Y así sucesivamente comenzamos a ver situaciones fenotípicas. Recordemos que todo esto son diferentes fenotipos generados por la combinación de los diferentes alelos de los 2 genes que estamos estudiando. Entonces, epístasis, básicamente, ¿qué es? Cualquier situación de cruce dihíbrido que se salga de estas proporciones típicas 9:3 a 3:1. Y dentro de la epístasis hablamos de 4 tipos de epístasis: acción génica complementaria, recesiva, dominante, y otro ejemplo que es el que denominamos supresión. Este recesiva es el que más vemos, es el que más tiempo le vamos a dedicar. Ok, entonces primero empecemos con la acción génica complementaria. Enfoquémonos aquí. Tenemos una relación 9:7, es decir, que S3 y S1 se unen para formar un fenotipo único. Entonces, en este caso particular, lo que comenzamos a ver es, veamos este ejemplo, tenemos 2 flores, un cruce de 2 flores, en este caso 2 flores sin pigmento, pero al cruzar estas 2 flores, la F1, todas van a tener un pigmento particular. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Pues uno, estamos hablando de digénico, entonces tenemos que encontrar 2 genes. En este caso podemos hablar del gen C y el gen P. Un poco como lo que veíamos con sordera, en este caso, el ser esta flor para ser homocigota,
para este gen P, el ser homocigota para este P, me genera ausencia de pigmento. Esta otra tiene exactamente el mismo fenotipo, pero ese fenotipo está dado por daños en este otro gen diferente, que es el gen C. Pero el individuo, o digamos que la F1, todos son heterocigotos, es decir, van a tener por lo menos un C mayúscula y por lo menos un P mayúscula, y eso es lo que genera el pigmento. Entonces comenzamos a ver que vuelve a aparecer o aparece un pigmento que no existía en ninguno de los parentales. Cuando autocruzamos esta F1, comenzamos entonces a ver diferentes combinaciones, y en este caso vemos que 9 de ellas van a tener este fenotipo morado, y el resto, o sea 7, la unión de este 3 y de este 1, van a tener el fenotipo blanco. Entonces, si vemos, básicamente todos los morados, vemos aquí, el morado tiene que tener una C mayúscula y una P mayúscula, por lo menos, para que se pueda producir pigmento. Entonces, vemos aquí, pigmento, pigmento, C y P por lo menos 1, C y P por lo menos 1, y vemos entonces que todas estas 9 flores tienen por lo menos un C y un P mayúscula. Las otras, entonces, van a tener la característica de que van a tener o por lo menos un P homocigoto, ¿no es cierto? O un C homocigoto, para que me genere ausencia de pigmento y se parezca a uno de los parentales. Y pues en este caso tenemos el doble homocigoto, que pues también va a tener ausencia de pigmento. Entonces comienzan a ver cómo puede ocurrir esta proporción 9:7 basado en un cruce dihíbrido, donde dos genes diferentes pueden ambos estar involucrados en un fenotipo, en el mismo fenotipo. Entonces, si lo vemos aquí, una cascada enzimática, únicamente aquellos que tengan ambos pigmentos, el C y el P, van a producir pigmento. El C, en este caso, es necesario para este paso intermedio, donde prepara a la flor a coger ese pigmento, y el P, digamos, es el que ya le da el pigmento. Si no tengo este P, pues me voy a quedar aquí sin pigmento. Si no tengo este C, también me voy a quedar aquí sin pigmento. ¿Preguntas? Bien. Esa es, digamos que fácil, no tiene mayor misterio, y pues por lo que veo, si no me están haciendo preguntas, es porque les está quedando claro. Ahora sí, la recesiva. Entonces, la recesiva, en este caso, tenemos esta relación 9-3-4. Siempre que hablemos de una relación 9-3-4, pensemos en epístasis recesiva. Si tenemos 3 números, por decirlo así, tenemos que pensar en 3 fenotipos. 9-7, en la anterior, estábamos hablando de 2 fenotipos, blanco y rosado o morado, en este caso 3 fenotipos. Estamos hablando del azul, del rosado y del blanco, en esa proporción 9-3-4, donde el 3 y el 1 se unen. Entonces veamos aquí, volvemos a pensar en rutas enzimáticas, donde tenemos una ruta donde ambos genes están involucrados en esta misma ruta. Entonces, en este caso, tenemos la enzima W y la enzima M. Y empezamos con ausencia de pigmento. Esta primera enzima, la W, lo que hace es ayudar a generar este pigmento rosado. La segunda enzima me permite que de rosado pasemos a azul. Entonces, para ser azul, necesito tener por lo menos un alelo W
y por lo menos un alelo M funcionando. Para ser rosado, entonces, básicamente necesito que esta enzima M esté ausente, que sea homocigoto recesivo para esta enzima M, que esta enzima M yo no tenga ni un solo alelo funcionando, ¿no es cierto? Que si tengo por lo menos un alelo funcionando, pues puedo dar el paso a azul. Entonces, en este caso, para ser rosado, necesariamente debo tener por lo menos un W presente y ausencia completa de la enzima M. Y para ser blanco, debo tener ausencia completa de la enzima W, homocigoto recesivo, y no importa lo que sea aquí en este segundo paso, porque no alcanzo a dar el primer paso. Entonces, si no doy ese primer paso, puedo tener el alelo silvestre aquí, pero no lo puedo utilizar. Y digamos que eso es lo que hace que estos dos se unan. Entonces, en principio, volvemos a lo mismo, volvemos a un cruce donde tenemos una flor cepa pura blanca, es decir, que va a tener este alelo W en estado homocigoto recesivo, no puede seguir al siguiente paso, y la cruzamos con una flor que es, en este caso, que es color rosado, ¿no es cierto? Es decir, que es homocigota recesiva para esta enzima y no puede dar el paso azul. La F1 va a ser toda heterocigota, es decir, va a tener por lo menos un W silvestre, por lo menos un M silvestre, es decir, puede pasar de blanco a rosado y de rosado a azul. Es decir, toda la F1 va a ser fenotipo azul. Y ahora autocruzamos esa azul y vemos entonces estas proporciones. 9 de ellas van a tener por lo menos un W silvestre, un M silvestre. 3 de ellas van a ser el color magenta, el color rosado, es decir, homocigoto para este alelo M. Aquí no puede dar el paso azul. Y el resto va a ser homocigoto para el alelo W, independiente de lo que sea el alelo M. Y vemos entonces nuestras proporciones 9 a 3 a 4. Eso, digamos, pensando en nuestra epístasis recesiva en pigmentos en plantas. Ahora volvamos al ejemplo de nuestros ratones. Pues otra vez tenemos que pensar que tenemos dos genes. Tenemos dos genes, el gen A y el gen C. El gen A tiene el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. Entonces, en principio, si por lo menos tiene un alelo A mayúscula, va a ser este fenotipo agouti, que es este que vemos aquí. Si es homocigoto para el alelo A minúscula, va a tener el pelaje negro. Entonces, este y el homocigoto para A mayúscula y el heterocigoto para A mayúscula nos da el fenotipo agouti. El homocigoto para A minúscula nos da el fenotipo negro. Pero, entonces, ¿de dónde viene este fenotipo blanco? Aquí vienen a jugar un papel importante también el otro gen, el gen C. Ahora, ese gen C tiene una función súper importante y es controlar que este color que está dado por A sí se dé. Entonces, si por lo menos tenemos una C, bien sea C, una C mayúscula, C homocigoto o C heterocigoto, con presencia de por lo menos una C mayúscula, este color que vemos aquí se da. Pero si es C minúscula, no importa lo que sea A, siempre va a ser albino. Entonces podemos tener una combinación de AA, por ejemplo, y C minúscula. El tener esta C minúscula
hace que el fenotipo sea albino y esto no importa. Entonces el C controla el color del A. Si vemos esto, entonces en un cruce tenemos en este caso un fenotipo agouti, A mayúscula, y también tiene el C mayúscula, y un fenotipo albino que está dado por este C minúscula. Hacemos el cruce de la F1, tenemos que todos van a ser heterocigotos, todos van a ser agoutis, tienen por lo menos una mayúscula y por lo menos un C mayúscula. Y ahora autocruzamos ese F1, ¿no es cierto? Y vamos a tener entonces la proporción de 9 a 3 a 4, donde 9 de ellos van a tener, aquí tenemos entonces lo mismo, los dos parentales, la F1, y cruzamos esa F1, y este es el resultado de la F1, donde vemos que 9 de ellos van a tener por lo menos una mayúscula y un C mayúscula. 3 de ellos van a ser, espérense, ¿dónde está? Aquí. 3 de ellos van a ser fenotipo negro, ¿no es cierto? A minúscula, pero por lo menos tiene un C mayúscula. Y el resto, o sea, el 3 y el 1, van a tener este C minúscula. O sea, el fenotipo albino. Miremos esta otra, que yo creo que esta otra de pronto es un poco más clara. Tenemos aquí nuestro autocruce, ambos heterocigotos, ¿no es cierto? Y en este caso, entonces tenemos que este fenotipo agouti, por lo menos una B mayúscula y una C mayúscula, me da el fenotipo agouti. En este caso, pues nos está mostrando otro color, pero imaginémonos que este es el negro, ¿no es cierto? El negro tiene que tener ambos B minúsculas, pero debe tener por lo menos un C mayúscula para que se exprese ese B minúscula. Y el resto, o sea, este es 3 y 1, ¿no es cierto? Deben ser homocigotos para el C minúscula, que les da el fenotipo albino, independiente de lo que sea el B. No importa lo que sea B, mientras sea C minúscula, va a tener fenotipo albino. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. El otro ejemplo, también que gusta bastante, es el de los labradores, donde, muy parecido a lo que vimos aquí con los ratoncitos, tenemos que el pelaje de los labradores también está controlado por dos genes. El gen B, llamémoslo, y el gen E. En este caso, el gen B es el color, ¿no es cierto? Y el E es el que controla la expresión de ese color. Veámoslo aquí. Entonces, podemos tener un labrador que sea B mayúscula o heterocigoto, va a tener su pelo negro, o B minúscula, va a ser un labrador café. Pero todo depende del alelo E. Si por lo menos un E mayúscula está presente, este color, este labrador negro se va a observar, o este pelo café se va a observar. Si es E minúscula, ¿no es cierto? Independiente del B que tenga, vamos a tener entonces el famoso Golden Retriever. Entonces el Golden Retriever se da por la presencia de dos E minúsculas, es decir, no permite que el color dado por B se exprese, sino que se exprese entonces el estado Golden. Si vemos entonces aquí a los perritos que ya vienen, tenemos el labrador negro. El labrador negro debe tener por lo menos un E mayúscula y por lo menos un B mayúscula. El color negro
y permitir que ese color negro se exprese. Ahora, el café debe ser B minúscula y debe tener por lo menos un E mayúscula para que ese café se pueda expresar. Y el golden debe ser E minúscula y no importa lo que sea el B. Entonces, tenemos ahí nuestra proporción 9:3:4, basado en dos genes diferentes. Cada uno de estos genes tiene dos alelos diferentes. Es la combinación de esos alelos, permitiendo que este último 3 y 1 se unan para formar o para generar este Golden Retriever. ¿Preguntas? Todo se ve muy bonito, muy claro. Bien. Entonces, alguien estaba escribiendo, todo bonito. Ok, eso esperamos. Aquí hay otro ejemplo. Esto es un ejemplo de un artículo que a mí me gusta muchísimo. Comenzamos a ver ya ejemplos de lo que vemos en la vida real, donde todo no es tan bonito y tan claro. Pero entonces, en este ejemplo, en este artículo, se está estudiando el pigmento de los tomates. Y aquí, digamos que en términos generales, lo que tenemos es una ruta metabólica. Cada uno de estos pasos está dado por una enzima particular que termina generando el pigmento rojo, ¿no es cierto? Que es pues, el pigmento que nosotros conocemos en la mayoría de los tomates. Y aquí lo que estaban mirando eran diferentes mutantes. Estas mutantes, entonces están, aquí nos muestran, esta mutante Yellow Fresh es una mutante aquí en esta ruta metabólica, en este paso, donde pues si uno tiene un homocigoto, uno pensaría que pues va a tener ausencia de pigmento, por lo menos un pigmento bastante tuene. Y eso es lo que estamos viendo acá. Mientras que la otra mutante, que es la que nosotros llamamos tangerine, es una mutación aquí en este paso. Entonces ya digamos que se ha adquirido, se ha avanzado en la ruta de pigmento en el color. En este caso vemos un color ya bastante cercano al rojo, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí está todo claro. Tenemos el silvestre, tenemos el mutante aquí, que es el amarillo, y el mutante aquí abajo, que es el tangerine. Y lo que hacen aquí entonces es hacer un doble mutante. Es decir, cruzo aquí, eh, no permito que pase aquí y no permito que pase aquí. En ese caso, pues lo que uno pensaría intuitivamente que está sucediendo es que ese doble mutante, pues por lo menos va a tener un pigmento parecido a este yellow fresh, ¿no es cierto? A este color amarillo. Y oh sorpresa, que se encuentra uno que este doble mutante tiene un color más parecido al tangerine y pues vemos que tiene bastante pigmento. ¿Quién me puede llegar así intuitivamente a sugerir una idea de lo que podría llegar a estar sucediendo? Ok, ahí veo que están algunos escribiendo. Voy a dejar que me lleguen los mensajes. Y no me llegan. Eh, bueno, pues la verdad es que no me están llegando los mensajes. En principio, lo que podemos estar
pensando que puede estar sucediendo aquí es que si ustedes ven aquí, hay otra serie de enzimas que no se sabe cuáles son, por lo menos en este artículo aún no las conocían, pero comienzan a sugerir que de pronto hay otra ruta independiente a esta que actúa, cuando tenemos ausencia de este pigmento. Entonces, es como una retroalimentación aquí, donde tenemos otra enzima que puede activarse en este momento y continuar entonces con la presencia o con la síntesis de estos pigmentos. Entonces, en principio, digamos que en la vida real, muchas veces podemos tener que no solamente tenemos una sola ruta metabólica, sino que hay otras rutas metabólicas que a veces compensan por la ausencia o falla en una de ellas. Entonces, pues este ejemplo a mí la verdad me encanta, me parece precioso y comienza, digamos, a mostrarnos también un poco más, acercarnos un poco más a estos ejemplos de la vida real. Bien, como todo está clarísimo, entonces vamos a hacer un quiz. Ya Camilo les debió habilitar en dónde contestar esto. En principio, entonces ustedes van a tener un Golden Retriever, que es homocigoto para el B y para el E, y lo quieren cruzar con un labrador café. Este labrador café, entonces es homocigoto para el B, pero debe tener por lo menos un E. Ahora me están preguntando cómo serán los hijos de este cruce de labradores. Necesito que, pues digamos que me identifiquen los parentales, me identifiquen la F1 a nivel de genotipo y de fenotipo y me identifiquen la... no, dejémoslo aquí, la F1 nomás. Entonces, ya está ahí habilitado. Ustedes pueden dibujar, pueden tomar una fotico y colgarlo, lo que necesiten hacer. Tienen 3 minutos porque no necesitan más para hacer esto.
Andrés pregunta que si escriben solo los genotipos y fenotipos. Sí, solamente necesitan escribir genotipo o fenotipo es decir, de lo que se les pregunta. Para los que por si acaso no hayan encontrado por dónde enviarlo, en la parte de actividades lo encuentran como quiz 8, va a estar habilitado hasta las 9. Les quedan 2 minutos, chicos. Realmente es, como dijo la profe, es un quiz rapidito. Ok, ya todos debieron haberlo enviado. Como ustedes se dieron cuenta, era un quiz bastante fácil. Tenemos entonces los parentales, ¿no es cierto? Esos son los genotipos de los parentales. Y en principio, la F1, todos van a ser B minúscula. No tenemos otra alternativa. Y vamos a tener que la mitad van a heredar el E mayúscula y la otra mitad van a heredar el E minúscula de este, y este, como únicamente tiene E minúscula, pues todos van a heredar el E minúscula. Entonces, a nivel de la F1, nuestros genotipos van a ser la mitad, van a tener un E mayúscula y la otra mitad van a ser todos homocigotos recesivos. Y a nivel entonces de fenotipo, vamos a tener que la mitad van a ser golden, y la otra mitad, por tener este E mayúscula,
van a ser cafés. Entonces, 50% golden, 50% cafés. Un ejemplo bastante sencillo de lo que es una epístasis recesiva. ¿Alguna pregunta con respecto a este quiz? Espero que todos hayan tenido el 100%, porque pues era casi que un regalito. Ok, entonces ya entendiendo bastante bien nuestra epístasis recesiva, hablemos ahora de la epístasis dominante. Epístasis dominante, en términos generales, también, entonces estamos hablando de dos genes y en este caso particular, entonces vamos a ver una proporción que denominamos nosotros 12, 3 a 1. Es decir, ese último 3 y ese último 1 se mantienen y vemos que el 9 y el 3 son los que se unen para generar esta epístasis dominante. Otra vez, en este caso estamos hablando de dos genes diferentes que están controlando tres fenotipos. En este caso, digamos, uno de los ejemplos bonitos que tienen los libros de las calabazas, tenemos dos genes que llamamos el gen W y el gen Y. Y los tres fenotipos son calabaza blanca, calabaza verde y calabaza amarilla. Cuando miramos entonces los genotipos, hablamos de el genotipo blanco, donde por lo menos debe tener una W mayúscula, W silvestre, y no importa lo que sea el Y. Para el amarillo, si ustedes ven, el W debe ser homocigoto recesivo. Para el verde también, y la única diferencia entonces es presencia de Y mayúscula, por lo menos una, para fenotipo amarillo, y ausencia de Y mayúscula para fenotipo verde. Ahora, la forma, digamos, que tenemos para entender esto nosotros ya a nivel de lo que puede estar sucediendo en rutas metabólicas es, miremos nuestra ruta metabólica, que ya casi viene. En este caso, pues hablamos de alelo episático, que es el W. Y aquí está un poco... dime. Me estabas hablando, pero la verdad no te oí lo que estabas diciendo. Jorge, después hablamos. Bien, entonces, volvamos. Nuestro 12 a 3 a 1. Dos genes, gen W y gen Y. En este caso, tenemos otra vez una ruta metabólica donde empezamos con pigmento blanco, seguimos con pigmento verde y seguimos con pigmento amarillo. Aquí lo más importante, digamos lo que nos genera esta dominancia, es que este W, este gen W, su función es inhibir este paso. Entonces, si tenemos por lo menos un W mayúscula, siempre nos vamos a quedar, perdón, si tenemos el estado homocigoto W mayúscula, nos vamos a quedar aquí en blanco. ¿Por qué? Porque este paso se está inhibiendo. Únicamente si no hay presencia de este W, es decir, si tenemos W minúscula, es que
podemos pasar a este pigmento verde. Estoy viendo que hay muchos de ustedes escribiendo aquí. Pero no me llegan los mensajes. Bueno, entonces, aquí no estamos hablando de una enzima, como veíamos antes, que la presencia de la enzima lo que hace es permitir pasar de blanco a verde, sino en este caso la presencia de la enzima lo que hace es inhibir ese paso de blanco a verde. Y ya el paso de verde a amarillo, si está dado por esta otra enzima, que pues permite el paso. Entonces, si nos devolvemos aquí, tenemos la situación donde si tenemos esta enzima que me inhibe el paso, vamos a tener el fenotipo blanco. Pero si no estamos inhibiendo ese paso, ¿no es cierto? Podemos pasar y si tenemos este Y mayúscula, vamos a tener fenotipo amarillo, pero si no tenemos esta Y mayúscula, vamos a tener el fenotipo verde. Entonces, lo podemos ver aquí, en este caso, no tenemos esta enzima inhibitoria, tenemos el pigmento verde y además podemos pasar de verde a amarillo, mientras que en este otro caso no tenemos también la inhibitoria, podemos pasar de blanco a verde, pero aquí no podemos dar el otro paso porque no tenemos la otra enzima, no podemos pasar de verde a amarillo. Esto no lo tienen ustedes aquí, esto es, digamos que no es un quiz que ustedes van a tener que entregar en 3 minutos, pero sí quiero que lo traten de hacer ustedes y que me comenten si tienen alguna duda particular con respecto a esto. Isabela me dice que si pueden hacer cuadro de Punnett, pueden hacer cuadro de Punnett, va a ser un cuadro de Punnett bastante extenso. No es mi recomendación, teniendo en cuenta que pues tienen 2 Ys homocigotos, pues van a estar perdiendo tiempo. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Voy a facilitarles la vida. Les voy a poner esto y les voy a poner aquí el cruce. Con mi mano temblorosa. Entonces tenemos un homocigoto para
W, homocigoto para Y, minúscula, heterocigoto para W, homocigoto para Y minúscula. Ana María, no te entiendo. ¿La mitad inhibe por W, la otra mitad es verde o amarillo? No entiendo qué es lo que me estás preguntando. Quedan exacto. Entonces vamos a tener que la mitad va a tener el W mayúscula, un W minúscula, y como todos son Y minúscula, todos van a tener Y minúscula. La otra mitad va a heredar el W minúscula y todos son Y minúscula. Entonces, básicamente aquí la gran diferencia es esta presencia de este W. En este caso, por tener ese W, esta va a ser blanca. Entonces, el 50% de las calabazas van a ser blancas, ¿no es cierto? Y el otro 50%, entonces si nos devolvemos aquí, vemos que el tener este Y minúscula nos permite pasar a verde. Otra vez aquí, el tener este Y minúscula aquí nos permite pasar a verde porque tuvimos además la ausencia de ese W. Por lo tanto, entonces la otra mitad aquí vemos que es verde. ¿Listos? Esto igual ahorita se los cuelgo para que puedan seguirlo revisando. Y esto pues igual, como les dije, lo vamos a estar trabajando en el taller del jueves. Por último, quiero que hablemos de supresión. No les voy a quitar sino un minutico. Básicamente, cuando hablamos de supresión, estamos hablando de una proporción 13:3, donde lo que vamos a tener es una mutación que va a reversar el efecto de una primera mutación. Esto lo podemos ver entonces en este ejemplo, donde tenemos dos genes. Ambos genes tienen que reaccionar entre sí, es decir, digamos que son dos enzimas que tienen que unirse para generar la función determinada, pero en este caso tenemos una primera función aquí que hace que, una primera mutación aquí que hace que esta enzima cambie de estructura, ya no se puede unir con la enzima, perdemos entonces la función, pero en este caso lo que sucede es que hay una segunda mutación en este otro gen que hace que ahora sí puedan volver a interactuar. Entonces, esto es algo que pues, no sucede con muchísima frecuencia, digamos que en bacterias y en organismos que tienen una alta tasa de reproducción, pues pueden llegar a suceder estos eventos con más frecuencia. En humanos no es algo que vemos generalmente. Entonces, los quiero dejar con esta tablita también. Esta tablita, ténganla lista para su taller del jueves. Esta tablita explica súper bien todo lo que hemos visto. Entonces, tenemos aquí nuestra proporción 9:3:3:1, los diferentes genotipos y las diferentes situaciones, donde este 9:7 nos están mostrando cuáles son los genotipos que se están uniendo, o el 12:3:1, o el 9:3:4, o en este otro caso tenemos esta otra particular, 12:13:1.
Entonces, revisen muy bien esta tablita, a mí me encanta, yo creo que resume muy bien todo lo que hemos visto y les ayuda a contestar el taller del jueves. Estas dos presentaciones se las colgamos ya. Y la idea entonces es que porfa repasen esto para que puedan hacer sus talleres en el tiempo que tenemos de clase el jueves. Bien, veo que están otra vez tratando de escribir, pero no me están llegando los mensajes. Entonces, pues igual, ahí vi que me mandaron algunos de ustedes requisitos para revisar los parciales. Ahorita les contesto tratando de cuadrar un horario que nos sirva a ambos. Y nos vemos el jueves. El jueves hacemos exactamente la misma metodología. Como se dieron cuenta en el parcial, pueden salir preguntas del taller y pues eran puntos ganados que tenían si ustedes habían hecho el taller a conciencia, discutiendo con sus compañeros. Entonces, otra vez, les recomiendo muchísimo el jueves hagan el taller entre todos y verán que les va muchísimo mejor y aprenden muchísimo más. Con muchísimo gusto y feliz día a ustedes también. Profe, a mí me pasó lo mismo, escribí la respuesta y me pidieron enviarlo en un Word. Ok, ahorita entonces, por favor, los dos que tuvieron problemas me escriben y miramos cómo lo solucionamos. Ok, fueron varios. Profe, yo tengo 4 correos de 4 chicas distintas que me enviaron la solución por correo, que porque les pasó que se les cerró. No sé si es que, si alguna me pueda responder, si de pronto les pedía por obligación el sistema que mandaran un archivo. Ok, les pedía por obligación que mandaran un archivo, no les dejaba, como por ejemplo en Sicoa, que uno simplemente manda algo escrito en comentario y ya. Ok, eso sí es algo que no conocía de esta plataforma, qué bonito. Eh, a veces me saca de quicio esta plataforma, lo siento mucho, chicos. Les No vamos a importa, encontrar una estamos solución. conociéndola, sí, sí, sí. Digamos Sí, Camilo, que porque a mí también me parecía eso y cuando pues dijo que tocaba escribirla, pues enviar un archivo me tocó hacerlo súper rápido para poder enviar la foto. Y cargaba y decía que ya, cuando no lo enviaba, que ya se había acabado el tiempo y que el cuestionario no estaba disponible. La actividad, perdón. ok. Listo, Camilo. Ahorita hablamos y miramos qué hacemos, pero no se preocupen, que todos aquí estamos aprendiendo con esa plataforma. Listo, profe. Listos. Ok. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Ya les colgamos estas diapositivas. Chao, buen día.